Buenas tardes a todos. Vamos a grabar el primer video del tema 4. Vamos a tratar de que alcance y cubra todos los materiales lectura 1 y lectura 2. Tomarme un cafecito. Bueno, vamos a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Vamos a comenzar con tema 4, lectura 1. El primer concepto es el de distribución de Bernoulli. Lo escribí un poco enredado, pero es muy sencillo, ¿verdad? La idea es que tenemos un experimento aleatorio cuyo espacio muestral tiene dos elementos, dos posibles resultados. De eso tenemos innumerables ejemplos. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda y anotamos qué lado de la moneda queda mirando hacia arriba, cara o sello, utilizamos los símbolos C, S. Allí lo puse. Otra posibilidad es que producimos un artículo, lo inspeccionamos y lo clasificamos como bueno o defectuoso. Por ejemplo, si observamos un empleado en una empresa, si llegó a tiempo o retrasado, el espacio muestral está aquí. Llegó a tiempo, es puntual o retrasado. Si hacemos un disparo en blanco y registramos si hubo un acierto o un fallo, hay un errorcito. Todos esos errorcitos cuando los corrijo, bueno, este no es grave. Yo cambio el material en el aula. A cambiar este también. No son errores graves, entonces pueden seguir usando el material, aunque yo lo cambie en el aula. Entonces, vimos 4 ejemplitos en los cuales el experimento, su espacio muestral, tiene 2 elementos, 2 posibles resultados. El último, ¿verdad? Ya lo mencioné. Se dispara un blanco y los resultados son acierto o falla. Sin embargo, ¿verdad? Hay muchos experimentos que nosotros podemos dicotomizar el espacio muestral, es decir, convertirlo en un espacio muestral alternativo o equivalente en el cual haya 2 posibles elementos. La representación genérica sería que el espacio muestral es A complemento. ¿Verdad? A es un evento que va a contener a una parte del espacio muestral, el espacio muestral original, y el complemento del evento que contiene a los demás posibles resultados. Por ejemplo, si hacemos un lanzamiento imparcial de un dado legal y anotamos cuántos puntos obtuvimos, la versión original o natural del espacio muestral es, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros llamamos al evento de obtener un número par, podemos escribir el espacio muestral como A o A complemento.
repito, ¿dónde quedamos? ¿Verdad? Estábamos compartiendo pantalla. Ok, se cayó unos segundos la conexión. Repito desde el comienzo, rapidito, ¿eh? Para cubrir esta brecha de Internet. Tenemos un experimento aleatorio con dos posibles resultados. Por ejemplo, lanzamos una moneda y anotamos si el resultado fue cara o sello. Producimos un artículo y registramos si es bueno o defectuoso. Observamos si un empleado llega a tiempo o retrasado al trabajo. Disparamos un blanco y registramos si hubo un acierto o una falla. 4 ejemplos donde el espacio muestral tiene dos posibles elementos. Sin embargo, nosotros podemos dicotomizar cualquier espacio muestral y convertirlo en un conjunto con dos elementos, que vamos a llamar A y A complemento. El evento A va a contener una parte de los elementos y A complemento al resto. Por ejemplo, si lanzamos un dado y anotamos cuántos puntos obtuvimos, la versión original del espacio muestral será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si definimos A, obtener un número par, acomodar esto aquí, ponemos ok, repito, ¿verdad? La idea es que nosotros podemos dicotomizar el espacio muestral de forma que en una representación equivalente el espacio muestral tiene dos elementos. Por ejemplo, si lanzamos un dado y anotamos si el resultado fue par o impar, el espacio muestral será A complemento, donde A que salga un número par, A complemento que salga un número impar. El evento A contendrá los puntos 2, 4 y 6, y A complemento a los puntos 1, 3 y 5. Entonces, esa es una representación equivalente o alternativa del espacio muestral. Como A unión A complemento es ese, lo pueden ver, ¿verdad? La descripción alternativa no es una alteración de fondo, sino de forma, no es una alteración de fondo, sino es otra forma de ver el espacio muestral original. Si hacemos una tarea cuya tiempo de ejecución fluctúa, se supone que aleatoriamente entre 10 y 15 minutos, y anotamos en cuánto tiempo se hizo la tarea, el espacio muestral son todos los números reales en el intervalo de 10 a 15. Si yo defino que A es que el tiempo de ejecución de la tarea no excede a 12 minutos, es decir, no es más de 12 minutos, ese evento incluye todos los resultados en el intervalo de 10 a 12. Y yo puedo escribir que S es igual a complemento, que es la intersección, pero aquí faltó un corchetico, vamos a ponerlo, para que no queden errores. Y va un corchete abierto por la derecha, que sería igual.
Falta un corchete abierto por la derecha. Sería este. Ok. Repito, ¿verdad? El experimento era hacer una actividad, esa actividad fluctúa aleatoriamente entre 12 y 15 minutos. Definimos A, que es que la tarea no se realiza, se realiza en no más de 12 minutos. Entonces, el espacio muestral, una versión equivalente es A complemento, que tendría dos posibles resultados, de 10 a 12 y de 12 a 15. Otro ejemplito, ¿verdad? Supongamos que una máquina puede fallar de 0 a 4 veces en un día. Si en un día registramos cuántas fallas presentó la máquina, el espacio muestral irá de 0 a 5. Aquí yo puse 5 y dije 4. Rapidito, ¿no? 5. Para que no quede un pasticho. Si en un día cualquiera registramos el número de fallas de la máquina, irá de 0 a 5. Pero si definimos que A es el suceso de que la máquina falla más de 2 veces, será 3, 4, 5. Y una forma alternativa o equivalente del espacio muestral será S será 3, 4, 5 el evento A, 0, 1, 2 el evento A complemento. Es decir, estos últimos 3 ejemplos, el espacio muestral original lo dicotomizamos y lo convertimos en A complemento. ¿A qué viene eso que pareciera no tener mucho sentido? Bueno, puede suceder que por alguna razón valedera, a nosotros nos interesa es si ocurre cierto evento A. Si lanzamos una moneda, no, y ganamos una apuesta, si sale cara, bueno, tenemos interés en que salga cara en ese evento. Si lo que nos interesa es, ¿verdad? Si al lanzar un dado obtenemos un número par porque ganamos una apuesta, bueno, ahí hay una razón válida para dicotomizar el espacio muestral. Si el departamento de mantenimiento considera que más de 2 fallas de una máquina
en un problema que hay que investigar, bueno, nos interesa que ocurra ese evento A, que la máquina falla más de doble. En muchas situaciones, en resumen, nos interesa la ocurrencia de algún evento A. Si ocurre el evento A en el cual tenemos interés, decimos que ha ocurrido un éxito. En la nomenclatura, en la bibliografía, eso es lo normal. Y si no ocurre éxito, decimos que ha ocurrido un fracaso. Entonces, en esta situación que estamos tratando de describir, el espacio muestral siempre podrá escribirse como A complemento, donde A es el evento éxito y A complemento el evento fracaso. Esos nombres no son lo que significan realmente en la práctica. Si producimos un artículo y es bueno o defectuoso, pero nuestro interés está radicado en contar cuántas veces ocurre una defectuosa, bueno, entonces el evento A será éxito y el evento A complemento fracaso. ¿Ok? Bueno, entonces estamos listos para definir un ensayo de Bernoulli. Un ensayo de Bernoulli es un experimento aleatorio cuya forma es cuyo espacio muestral es de la forma, marcar aquí, ¿verdad? A complemento o éxito fracaso. Nosotros llamamos P chiquita la probabilidad de A o la probabilidad de éxito y Q es 1 menos P. Eso es un ensayo de Bernoulli con P igual a probabilidad de A o probabilidad de éxito P. Sobre ese espacio muestral nosotros podemos definir una variable aleatoria que va a tomar el valor X igual 0 si ocurre fracaso. Es decir, si ocurre A complemento. O X igual 1 si ocurre A. Es decir, si ocurre un éxito. F de 0, la función de probabilidad de X es lo que vamos a determinar. F de 0 es la probabilidad de que X valga 0. Y será 1 menos P, porque si la probabilidad de que ocurra un éxito es P, la de que ocurra un fracaso es 1 menos P. Entonces, F de 0 es Q. ¿Y quién es Q? 1 menos la probabilidad de fracaso. Y Q es igual a 1 menos P. Mientras que F de 1 es la probabilidad de que ocurra un éxito o de que ocurra cierto evento A, será la probabilidad de X igual 1. Entonces nosotros podemos encontrar esta ley matemática para esa variable y será F de X chiquita, que es la probabilidad de que X grande vaya X pequeña, será Q a la menos X por P a la X para X igual 0 y 1. P es un número entre 0 y 1, la probabilidad de éxito, y P más Q tiene que valer 1. Entonces, ahí lo pueden chequear, ¿verdad? Si X vale 0, F de X vale Q. Y si X vale 1, F de X vale P. Entonces, la variable X, de ella vamos a decir que tiene una distribución de Bernoulli con parámetro P. Ese modelo matemático que está allí depende. Para poder trabajar con él necesitamos conocer cuánto vale P. Esas cantidades que necesitamos conocer para poder operar con un modelo probabilístico se denominan parámetros. ¿Okay? Algunas propiedades de una distribución de probabilidad dependen de esas cantidades que estamos llamando parámetros, es decir, no las podemos
No podemos trabajar con el modelo si no conocemos los parámetros. Y allí lo vamos a ver clarito. El valor esperado o la media, la varianza y la desviación estándar de una variable X que tiene una distribución de Bernoulli con parámetro peso, valor esperado de X, la media de una variable X con una distribución de Bernoulli es P, el parámetro P. La varianza es P por Q y la desviación estándar raíz de P por 1 menos P. Otro errorcito, vamos a acomodarlo. Ahí está claro, ¿verdad? La media es P, la varianza es PQ y la desviación estándar raíz de P por 1 menos P. Y yo no puedo calcular esas propiedades si no conozco el parámetro P. Que es lo usual en la práctica, que uno conceptualmente puede postular cuál es la distribución, pero no la puede usar porque hay parámetros desconocidos. De especificar los parámetros es lo de lo que se ocupan los métodos estadísticos. La media de X, ¿cómo se calcula? Valores de X por sus probabilidades. Aquí está. Aquí debería decir, ¿verdad? Vamos a ponerlo para que no queden gazapos. Aquí sería P de X igual 0, X igual 1. Entonces, la media de X es 0 por la probabilidad de que X valga 0, que es Q, más 1 por la probabilidad de que X valga 1, que es P. La media es P y no la puedo conocer si no conozco P. La varianza, ya sabemos que es el valor esperado de X cuadrado menos el cuadrado de la media. Igualito es 0 al cuadrado por Q es 0. 1 al cuadrado por la probabilidad de que X valga 1 es P. Y la media al cuadrado es P, entonces será P menos P cuadrado igual P por 1 menos P igual P por Q. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza, raíz de P por Q. Bueno, la distribución de Bernoulli es algo muy sencillo, pero es útil para ciertas distribuciones asociadas con él. Como por ejemplo la distribución binomial. Si tenemos que Epsilon es un ensayo de Bernoulli con probabilidad P igual P de A o P igual a la probabilidad de éxito, vamos a considerar una situación en la que repetimos un ensayo de Bernoulli n veces en forma independiente. ¿Qué significa eso? Que el resultado de cada realización del ensayo no tiene influencia sobre el resultado de los demás, de las demás realizaciones del ensayo. Y por repeticiones entendemos que el ensayo se puede repetir bajo condiciones esencialmente iguales. Entonces, cuando usamos la frase n repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli, es un ensayo que estamos realizando n veces bajo condiciones iguales y de forma tal, ¿verdad? Si eso es verdad, de forma tal que ninguna realización del ensayo tiene influencia sobre los demás.
Si yo lanzo 10 veces una moneda que salga cara en cualquier lanzamiento, no influye sobre que ocurra cara o sello en cualquier otro lanzamiento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los 10 lanzamientos de la misma forma. Entonces, es un experimento, un ensayo de Bernoulli que podemos repetir y además lo podemos repetir de forma independiente. Vamos a definir la variable y como el número total de veces que ocurre el evento A, el evento que nos interesa contar cuántas veces ocurre. O y es el número total de éxitos que se obtienen. Si ocurre A, ocurre un éxito. ¿Qué valores puede tomar la variable y? 0, 1, 2, hasta n. Vamos a llamar G minúscula a la función de probabilidad de la variable aleatoria y grande. Vamos a hacerlo en detalle porque es importante. Vamos a calcular la probabilidad. Primero G de 0, que es la probabilidad de y igual 0. ¿Qué significa y igual 0? Que en las n repeticiones independientes del ensayo de Bernoulli, todas las veces ocurrió fracaso. Entonces vamos a denotar por A sub i es el evento de que ocurre éxito en el iésimo ensayo. Y A sub i complemento es que ocurre fracaso en el iésimo ensayo. Su índice i, obviamente, desde 1 hasta n. Entonces la probabilidad de A sub i, la probabilidad de que ocurra éxito en el iésimo ensayo es P. Y la probabilidad de A sub i complemento es Q igual 1 menos P. Esas probabilidades. P es la misma para todas las repeticiones, porque las repeticiones son ejecuciones de un experimento llevadas a cabo bajo las mismas condiciones. Se acostumbra a decir que estamos haciendo n repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito constante P. Entonces, ¿qué significa y igual 0? Que ocurra a su 1 complemento insertado con a su 2 complemento intersectado con a su n complemento. Aquí un pelocito. Acomodar. Bueno, yo lo acomodo. Aquí debe decir a su 1 complemento, intersección a su 2 complemento, intersección, punto suspensivo, y el último término es a su n complemento. Déjenme acomodarlo porque no quiero que se me olvide ni que quede ningún error. Entonces, ahí va a ir. A su n. Complemento. Le pongo su índice. Y aquí va a ir a se fue más bien echar a perder todo. Escribirlo bien. Okay, ahora sí lo voy a acomodar por su índice, acento,
va. Lo hice mal, acento. Aquí va. A. Aquí va. N minúsculo. ¿Qué tal? Entonces, recapitulo. El evento Y igual 0, ¿qué significa? A su 1 complemento, fracaso en el primer ensayo, intersección a 2 complementos, fracaso en el segundo, y así sucesivamente. Es decir, Y igual 0 es la intersección de n eventos a su I complemento. Como son repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli, los eventos a su I complemento, ¿verdad? Desde igual 1 hasta n, son independientes. Lo correcto es decir realmente que son mutuamente independientes. Entonces la probabilidad de la intersección de n eventos independientes es el producto de las probabilidades individuales de los eventos que forman esa intersección. Aquí está. G de 0 es la probabilidad Y igual 0, es probabilidad de 1 complemento por probabilidad de 2 complementos, hasta probabilidad de A sub 1 complemento, y eso es Q por Q por Q n veces Q a la n. Recuerden que la probabilidad de A sub I complemento es Q, que es 1 menos P. Allí no quedó muy legible esto de aquí. Déjenme corregirlo. Déjenme ponerlo más grande. Lo que pasa es que estos editores... Vamos a ponerle... Queda ilegible. Y allí está I mayúscula, hay que cambiarlo. Cambiarlo. Ahí debe ir. I minúscula, ¿verdad? Me quedó en el... Y está listo. Que recordemos que probabilidad de A sub I complemento, que es la probabilidad de fracaso, vale Q, y Q es 1 menos P. Entonces tenemos G de 0, la probabilidad que Y valga 0, 0 éxitos en N ensayos de Bernoulli, es Q a la N. Vamos al siguiente caso, que Y valga 1. El evento Y igual 1, hay varias maneras en que puede ocurrir. Por ejemplo, éxito en el primer ensayo y fracasos en los otros N-1 ensayos. Por ejemplo, es un caso particular. Éxito en el primer ensayo a su 1 y fracaso en el segundo, en el tercero, hasta fracaso en el enésimo ensayo. Nuevamente, por independencia. Los A sub I son independientes de los A sub J complementos para I diferente de J.
El evento A sub 1 es independiente de los A complementos. Entonces, esa probabilidad es P, que es la probabilidad de éxito en el primer ensayo, por Q a la n-1. ¿Por qué? Un éxito en el primer ensayo y n-1 fracasos en los siguientes n-1 ensayos o repeticiones del ensayo. Ok, a veces yo intercambio las palabras, pero cada repetición de un ensayo de Bernoulli es por sí misma un ensayo de Bernoulli. Vamos a contar cuántos casos en que Y valga 1. ¿Cuántos casos hay en los cuales Y vale 1? Bueno, si Y vale 1, nosotros tenemos una secuencia de n objetos, uno de una clase, éxito, y n-1 de otra clase, fracaso. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos permutar n objetos de los cuales es una clase, éxito o a su i, y n-1 de otra clase, fracaso o a su i complemento? Bueno, n factorial entre 1 factorial por n-1 factorial, que ya lo hemos estudiado, es el número de maneras en que podemos permutar n objetos de los cuales uno de una clase, uno es de una clase y n-1 de la otra clase. ¿Cómo se calcula la probabilidad de cada caso? En cada caso vamos a tener una secuencia de uno de los a sub i con n-1 de los a sub j complemento, donde j es diferente por independencia o lo que es lo mismo. N objetos permutados de uno de una clase y n-1 de otra clase. Esta cantidad de aquí, de marcarla. Combinaciones de n1 es el número de casos en que puede ocurrir y igual a 1. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de y igual a 1? Sumamos las probabilidades de todos los casos. Como cada caso tiene la misma probabilidad, P por Q a la menos 1, ahí está el resultado. G de 1 es la probabilidad de y igual a 1, es el número combinatorio n1 por P por Q a la n menos 1. Y igual 2, ¿qué significa? Que tenemos, por ejemplo, un caso posible, éxito en el primer ensayo, éxito en el segundo. A su 1 significa éxito en el primer ensayo. A su 2 éxito en el segundo ensayo. Y luego en los demás ensayos, en el tercero, en el cuarto, hasta el enésimo. Allí falta un símbolo de intersección, ¿verdad? Para que tenga lógica. Creo que sí, ¿verdad? Sí, antes de los puntos falta una intersección. Aquí, ¿verdad? Debe faltar una intersección, ya la vamos a poner. Insertar. Ok, ahí sí tiene sentido. Entonces, y igual 2. Un caso particular es éxito en el primero, éxito en el segundo, el fracaso en todos los demás n-2. Siguiendo la misma línea de razonamiento, eso sería éxito en el primero, P, por éxito en el segundo, P, y luego Q por Q por Q por Q. ¿Cuántas veces? n-2. Entonces, ese caso particular de y igual 2 es P cuadrado por Q a la n-2. ¿Cuántos casos hay en que
y vale 2. Bueno, cuando y vale 2 tenemos n objetos, 2 son de una clase éxito y n menos 2 de la otra clase fracaso. ¿Cuántas permutaciones hay? N factorial entre 2 factorial por n menos 2 factorial, que es el número combinado numéricamente. ¿No son combinaciones o son combinaciones con repetición? El combinatorio n a 2 es el número de casos. Como todos los casos son igualmente probables, con probabilidad p cuadrado por q a la n menos 2, tenemos G de 2, la probabilidad de y igual 2, será el combinatorio n a 2, p cuadrado por q a la n menos 2. Bueno, eso es muy fácil de generalizar. El resultado final, ¿verdad? Lo podemos hacer para cualquier valor y chiquita de la variable y grande. Entonces, G de y es la probabilidad de que y valga y, es el número combinatorio n en y por p a la y por q a la n menos y, donde la variable y toma los valores de 0 y 1, la cantidad p es una probabilidad, un número entre 0 y 1, y p es q, y p más q es 1 menos p. Por un paréntesis, vamos a ponerlo. Allí va entonces un paréntesis, que vamos a buscarlo aquí. Y puse 1. Lo corto y lo pego. Se me traspapeló, ¿verdad? Acomodarlo. 1. Está listo. Entonces, veamos el modelo. La función de probabilidad de la variable y grande, número total de éxitos que se obtienen o número total de veces que ocurre algún evento de interés A. Su función de probabilidad es G de y chiquita, que es la probabilidad de y chiquita, y la marqué, será el combinaciones de n en y por p a la y por q a la n menos y vale de 0 a 1, p entre 0 y 1 y q es 1 menos p, o lo que es lo mismo, p más q igual 1. Entonces, cuando hacemos n repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito constante p, la variable y grande, vamos a decir que tiene una distribución binomial con parámetros n y p. Hay dos parámetros porque necesito conocer n y p para calcular las probabilidades. Y esa es la notación abreviada. Y sigue una distribución binomial con parámetros n y p. Eso se abrevia así, o esa es la representación usual de una distribución binomial. Si yo quiero calcular la función de distribución acumulada de la variable
Y, donde Y es una binomial con N y P, si yo quiero los valores de esa variable en los puntos 0, 1, 2, de esa función de distribución acumulada en 0, 1, 2 hasta N, la expresión es esta, ¿verdad? G de K es la probabilidad de Y menor o igual que K. Simplemente sumo de 0 hasta acá a la función de probabilidad. Para K igual 0, 1, 2, hasta N. O sea, G mayúscula es la función de distribución asociada con la binomial. Por definición, el valor de la función de distribución acumulada es la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que K. Aquí debería decir para ser consistentes. Entonces, la función de distribución acumulada déjenme ponerle oye, la función de distribución acumulada G de una variable binomial, ¿cómo la evalúo en los puntos 0, 2, 1, n? Bueno, con esta expresión. ¿A qué viene esto a colación? Bueno, esos valores están tabulados en muchos textos. Utilicen ustedes para los cálculos en la tarea y en el examen la tabla que está en el Meyer o la tabla que está en el Montgomery o la tabla que está en el Walpole y Meyer. Yo no voy a estar énfasis en estar calculando valores, sino en plantear las probabilidades de los eventos que nos interesan. Esta parte es muy interesante, ¿no? Parece pura manipulación matemática, pero es importante. Si una variable Y tiene una distribución binomial, su media es, o valor esperado es, la media de Y o valor esperado E de Y es N por P. Nosotros podemos usar este argumento alternativo para probar eso. La distribución binomial, ¿de dónde salió? Haciendo n repeticiones de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P. O lo que es lo mismo, haciendo n ensayos de Bernoulli independientes. Cada repetición es un ensayo de Bernoulli por sí mismo. Entonces, la binomial, ¿de dónde se generó? Con n ensayos de Bernoulli. Realizamos n ensayos de Bernoulli independientes y en cada ensayo la probabilidad de éxito es P. Entonces, si yo acudo a las variables auxiliares x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, donde x sub i vale 0 si ocurre fracaso en el ensayo i, y 1 si ocurre éxito en el ensayo i, bueno, cada x sub i está asociada con un ensayo de Bernoulli. Entonces, cada x sub i tendrá una distribución de Bernoulli con parámetro P. Y además, como estamos haciendo ensayos de Bernoulli independientes, las x sub i son independientes. El valor esperado de cada x sub i será P. Y la variable Y. Aquí está lo interesante. Y es la suma de las x sub i. Pero cada x sub i es un 0 si ocurre fracaso. Y cada x sub i es un 1 si ocurre un éxito. Entonces, esa suma es igual al número de veces que ocurre el valor 1. Es decir, es el número de variables x sub i que toman el valor 1. Repito, esa suma es una suma de ceros y 1. Esa variable y lo que me cuenta a mí es cuántas de las variables x sub i tomaron el valor 1. De tal forma que y representa el número de éxitos que se obtuvieron.
Lo repito, ¿verdad? Cada X y es 0, 1. Entonces Y, el valor que tome Y, es el número de variables que toman el valor X y igual 1. Y ese es el número de éxitos que se obtuvieron. Entonces, si las X y tienen una distribución de Bernoulli con parámetro P, la variable Y representa el número de éxitos en total que se obtienen y la variable Y es una binomial, porque esa es la definición de una distribución binomial. Una binomial con parámetros N y P. Entonces aquí tenemos el valor esperado de Y será el valor esperado de la suma, que es la suma de los valores esperados. Cada valor esperado vale P y esa suma entonces vale N por P. Con un argumento similar, la varianza de Y es NPQ. ¿Cómo lo probamos? Allí se lo debe. Como las variables son independientes, la varianza de Y, que es la varianza de la suma de las X y es la suma de las varianzas. Eso es porque las variables son independientes. Creo que no lo escribí allí. Voy a chequear. Sí lo escribí, ¿verdad? Las X y que representan los resultados de los ensayos son independientes. La varianza de Y será por independencia de las X y la varianza de Y es la suma de las varianzas. Cada varianza vale P por Q y la varianza del total es NPQ. Y queda aprobado. Mientras que la desviación estándar de Y es la raíz de NPQ. Por definición. Ok. Espero que se haya entendido. Generamos la binomial y sus parámetros haciendo uso de la distribución de Bernoulli. Denme 5 minutos y regresamos. Denme pausar la grabación. 3 minutos. Debo de compartir la pantalla. Un segundo. Vamos a pausar la grabación para que... Bueno, estamos de regreso. Estaba tomándome una pastillita. Vamos a continuar. Ahora tenemos la distribución geométrica. Otra vez, Epsilon es un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Y vamos a hacer repeticiones independientes de ese ensayo de Bernoulli. ¿Qué es lo diferente? Que ahora vamos a considerar una variable X que nos va a representar el total de ensayos realizados hasta que obtuvimos la primera ocurrencia del evento A. O el número de ensayos realizados hasta obtener el primer éxito. En la binomial, el número de ensayos es fijo. En la geométrica, la variable es precisamente el número de ensayos. ¿Cuántos ensayos tenemos que hacer hasta que ocurra el primer éxito? 1, 2, 3 puntos suspensivos. El recorrido de una variable geométrica es 1, 2, 3. X igual 1 significa que en el primer ensayo ocurrió éxito. X igual 2, que en el primer ensayo ocurre un fracaso y en el segundo un éxito. X igual 3 significa 2 éxitos seguidos y, perdón, 2 fracasos seguidos y éxito en el tercer ensayo. Recurrimos nuevamente a los eventos ASUI. ASUI es éxito en el 10º ensayo y ASUI complemento es fracaso en el 10º ensayo.
la probabilidad de éxito en cualquier ensayo es P y la de fracaso es Q, que es 1 menos P. ¿Por qué? Porque cada repetición de un ensayo de Bernoulli es de por sí un ensayo de Bernoulli. Repeticiones significa que todos los ensayos se hacen bajo las mismas condiciones y de manera independiente. Independiente en el sentido físico, lo cual se traslada al lenguaje probabilístico diciendo que los resultados de los ensayos son independientes. ¿Qué significa que X valga 1? Bueno, probabilidad de éxito en el primer ensayo P. ¿Qué significa X igual 2? Fracaso en el primer ensayo y éxito en el segundo. Es decir, X igual 2 es A sub 1 complemento, intersección A sub 2. Esos dos eventos son independientes. Y entonces la probabilidad de que X valga 2 es la probabilidad de A sub 1 complemento, intersección A sub 2. No lo escribí para no saturar eso. Será Q por P. Vamos a acomodarlo para que no le quede duda. Y voy a insertar la probabilidad de A1 complemento intersección A sub 2 es y probabilidad de acento su índice. Hice algo malo, no sé qué es. Hice algo malo allí. Su índice. ¿Ah? Voy a acomodarlo porque si no, no voy a terminar. Aquí. A deshacer todo. Ok, yo lo arreglo. Ya saben que en el aula actualizan ustedes la versión que tienen descargada. Entonces, la probabilidad de A1 complemento intersección a 2 será la probabilidad de A1 complemento por la probabilidad de A2, Q por P. Sí lo puedo arreglar fácil aquí, ¿verdad? Digo esto aquí. Copio. Lo pongo aquí. Quito esto. Y un paréntesis. Por probabilidad de A2. Y aquí pongo un igual. Y está aquí. Q por P. Espacio aquí. Entonces, repito, el evento X igual 1 significa que ocurre primero A sub 1 complemento, fracaso, y luego A sub 2, éxito. Es la probabilidad de A1 complemento por la de A sub 2, Q por P, ya que esos dos eventos, A1 complemento y A2, son independientes. X igual 3, ¿qué significa? Fracaso, fracaso y éxito. Es decir, A1 complemento, intersección A2 complemento, intersección A sub 3. ¿Y eso qué es? Q por Q por Q por P, Q al cuadrado por P. Ya que esos tres eventos
a su 1 complemento, a su 2 complemento y a su 3 son independientes. Acomodarlo, ¿verdad? Copiar. Aquí. Probabilidad de a 1 complemento por probabilidad de a 2 complementos, ¿verdad? No hace falta, pero es bueno. Por probabilidad de, paréntesis, quito la intersección, igual Q al cuadrado por P. ¿De dónde sale? Q por Q por Q por P. Ya que esos 3 eventos, a su 1 complemento, a su 2 complemento y a su 3, son mutuamente independientes. Entonces, eso es fácil ver que se generaliza para cualquier valor x pequeña de la variable x, procediendo de forma similar f de x chiquita, la probabilidad de que x, ese modelo ya lo estudiamos. No le pusimos el nombre de distribución geométrica, pero en un par de ejemplos lo usamos. F de x chiquita es la probabilidad de que x grande valga x chiquita, que ocurre ¿cuándo? Cuando primero ocurren consecutivamente x menos un fracasos y luego éxito en el xésimo ensayo. Y entonces eso es Q a la x menos 1 por P. Y los valores de la variable 1, 2, 3, puntos suspensivos, el recorrido es infinito numerable, el parámetro P es una probabilidad, un número entre 0 y 1 y P más Q es 1, que es lo mismo que decir que Q es 1 menos P. Se puede tocar el espaciado. Creo que sí lo puedo tocar aquí. Para que no queden tantos. Ahí está. Nosotros ya lo vamos a justificar ese nombre. La variable x de ella decimos que tiene una distribución geométrica con parámetro P. Y eso se denota así. X sigue una distribución geométrica con parámetro P. Eso lo abreviamos. Esa es la notación estándar. X sigue una geométrica con parámetro P. Lo que sigue ya lo estudiamos, lo vamos a ver rápido. Si yo quiero calcular f de k chiquita, que es la probabilidad de que la variable x tome un valor menor o igual que x chiquita, eso es, por definición, el valor de la función de distribución acumulada en el punto x igual k. Voy a poner esto. No hace falta, pero voy a ponerlo con cursiva. Está.
¿Sí? Ok. Entonces, si f mayúscula es la función de distribución acumulada de una variable geométrica, ¿cómo calculo los valores de esa función en los puntos K, donde K puede ser 1, 2, 3? Por esa fórmula que está allí. 1 menos Q a la K. Esa fórmula ya yo la demostré en un ejercicio en el tema 2. Pero vamos a probarlo. F de K chiquita es la probabilidad de que X sea menor o igual que chiquita. Es 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que K chiquita. ¿Qué es P de probabilidad de X mayor que K chiquita? ¿Qué valores de la variable están allí? K más 1, K más 2 hasta infinito. Entonces sumamos la función de probabilidad Q a la X menos 1 por P desde K más 1 hasta infinito. Eso es P por, le damos valores a X en la sumatoria, Q a la K más 2, más Q a la K más 3, más punto suspensivo. Saco factor común Q a la K y eso nos queda P por Q a la K, que es lo que va a quedar dentro del corchete, dentro del paréntesis. No lo puse para que ustedes estudien. Factoricé por Q a la K y dentro del paréntesis queda 1 ¿más qué? Q cuadrado más Q al cubo más punto suspensivo. Y esa sumatoria es la suma de una serie geométrica infinita de razón Q. Repito, ahí queda P por Q a la K, paréntesis, 1 más Q al cuadrado más punto suspensivo, y la suma de una serie geométrica de razón Q es 1 entre 1 menos K, Q, donde suponiendo que el primer término es 1. Pero 1 menos K es P, lo simplifico con el P que está del lado izquierdo y queda Q a la K. Esa es la razón para ponerle ese nombre de distribución geométrica a la distribución de la variable X. Y allí lo tiene. La función de distribución de una geométrica en cualquier punto K la podemos calcular como 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que K. Y eso es 1 menos Q a la K. Reviso para no perder el hilo, ¿verdad? Lo que nos interesa, el resultado fundamental es que para una geométrica la probabilidad de que X sea mayor que K es Q a la K. Eso se puede memorizar. Entonces la acumulada en el punto K es 1 menos Q a la K. La media o valor esperado de una variable geométrica es 1 menos P. Entonces un poquito más laborioso. No les pido que se lo aprendan de memoria. La media es la suma de cada valor de X por su probabilidad. Eso es X por Q a la X menos 1. Pero si yo derivo Q a la X, ¿cuál es la derivada de Q a la X? X por Q a la X menos 1. Entonces, P por la sumatoria de las derivadas respecto a Q de Q a la X. Intercambiando los operadores derivada y sumatoria, nos queda P por la derivada respecto a Q de quién? Le damos valores a X, Q más Q cuadrado más Q al cubo. ¿Y cuál es la suma de esa serie geométrica? El primer término, que es Q, entre 1 menos la razón, que es 1 menos Q. Hago la derivada, ya la tienen. Derivada del primero 1 por el segundo 1 menos que, menos derivada del segundo menos 1 por el primero Q, entre 1 menos Q al cuadrado. Ahí al simplificar queda P entre 1 menos Q al cuadrado, que es P entre P al cuadrado, y eso da 1 entre P.
la media de una variable geométrica es 1 entre p. La varianza y la desviación estándar los doy sin prueba. Es un procedimiento parecido. La varianza de x es q entre p cuadrado y la desviación estándar es simplemente la raíz de eso. Raíz de q entre p cuadrado. Y ahora viene una probabilidad fundamental de la distribución geométrica. Si S y T son dos números enteros positivos, debería escribir, no pueden ser enteros negativos, dos enteros positivos. Vamos a escribirlo porque eso sí es importante, se presta confusión. Positivos. Esos errores no los da el corrector de Word. Ok. Entonces, S y T son dos números. No, sí lo decía, ¿verdad? Si yo le pongo aquí, son y pongo S y T mayores que 0. Positivo, ¿verdad? Son va a quedar redundante, ¿no? S mayor que 0 y T mayor que 0 son dos números enteros positivos. Entonces, si la variable tiene una distribución geométrica con parámetro P y queremos calcular esta probabilidad, voy a marcar. Quiero calcular en una distribución geométrica, dado que X es mayor que S, quiero la probabilidad de que X sea mayor que T. Resulta que esa probabilidad es la probabilidad de que X es mayor que T. Por ejemplo, si yo he hecho 5 lanzamientos de una moneda, ese sería 5. Y todavía no me ha salido cara por primera vez, y quiero preguntar por la probabilidad de que tenga que hacer más de 10 lanzamientos, es decir, T vale 5, esa probabilidad condicional, esa información, ¿verdad? Supónganse que S vale 5, X mayor que 5 significa que en los primeros 5 lanzamientos no salió cara. Si T vale 5, el otro evento, X mayor que S más T, es la probabilidad de que X sea mayor que 10. Entonces, lanzamientos de una moneda, ¿cuál es la probabilidad que tenga que hacer más de 10 para obtener cara por primera vez? Si conozco que en los primeros 5 no salió cara, es decir, que voy a tener que realizar más de 5 lanzamientos. Entonces, S vale 5 y T vale 5. Y fíjense, esa probabilidad es la probabilidad no condicional de que X valga más que T, más que 5. ¿Qué significa eso? Es como si a la distribución no le importara cuántos ensayos se han realizado, eso, sino cuántos ensayos adicionales estamos considerando. Es decir, a la distribución se le olvida que han ocurrido ese fracasos en ese ensayo. Y la probabilidad buscada es, mirando hacia el futuro, cuál es la probabilidad que se hagan más de T igual 5 ensayos adicionales. Esa propiedad se denomina falta de memoria, o pérdida de memoria, o ausencia de memoria. La demostración muy sencilla.
la probabilidad de que X sea mayor que X, ya eso lo tenemos una expresión, eso es Q a la X. Una probabilidad condicional es la probabilidad de la intersección. La intersección de X mayor que S más T con X mayor que S es X mayor que S más T. Supóngase, la probabilidad de que X sea mayor que 10, dado que X mayor que 5, la intersección de esos dos eventos es que X sea mayor que 10, porque X mayor que 10 es un subconjunto de X mayor que 5. Entre la probabilidad de que X sea mayor que S, aplicamos la formulita esta, y eso es Q a la S más T entre Q a la S, que es igual a Q a la T, y esa es la probabilidad de que X sea mayor que T. Sencillo, pero curioso. Vamos con la siguiente distribución. La distribución de Pascal. ¿No te bien? ¿Vaya, Daniel? ¿Para que lo vaya? ¿Tú vienes ahora? Distribución de Pascal. El escenario es una prolongación, una modificación de la situación anterior. Ahora vamos a hacer repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P, pero la serie de repeticiones se detiene cuando ocurre éxito por R-ésima vez. Por ejemplo, lanzar una moneda hasta que sale cara por segunda vez, o producir unidades de un artículo hasta que obtenemos la tercera defectuosa. Entonces, la variable ahora es el número total de ensayos realizados hasta que ocurren R éxitos, es decir, hasta que ocurre el R-ésimo éxito. Creo que se entiende, ¿no? Número total de ensayos realizados hasta que ocurrió el R-ésimo éxito o hasta que han ocurrido R éxito. Es decir, el experimento termina cuando ocurre el R-ésimo éxito. ¿Qué valores puede tomar X? R como mínimo. Si voy a lanzar una moneda hasta que sale cara por segunda vez, por lo menos hay que hacer 2 lanzamientos. Entonces son R, R más 1, R más 2, puntos suspensivos. Y nos interesa la función de probabilidad de X. Es decir, f de X igual, probabilidad de X igual X, para X igual R, R más 1, R más 2, puntos suspensivos. Otra vez tenemos un espacio muestral, un recorrido infinito numeral. ¿Qué significa el evento X grande igual a X chiquita? Que ocurre un evento que voy a denotar por A intersección B, donde A quién es. Ahí hay algo malo, ¿verdad? 2 errores lo estoy descubriendo aquí. El evento A es que ocurran X menos 1 fracasos. No, está bien. Dice, ¿qué significa X grande igual a X chiquita? Bueno, que en los primeros X menos 1 ensayos ocurrieron R menos 1 éxito. Por ejemplo, si lanzo la moneda hasta que sale cara por tercera vez, el evento, por ejemplo, X igual 5 significa que en los primeros 4 ensayos ocurrieron 2 éxitos. Y en el quinto ensayo ocurrió éxito. Repito, ¿verdad? Aquí sí vale la pena poner las comillas,
para no perder la homogeneidad en la notación. Okay. ¿Qué significa X grande igual a X chiquita? Estoy haciendo repeticiones de un ensayo de Bernoulli hasta obtener R. Entonces, si en los primeros X menos un ensayo ocurre en R menos un éxito, y en el Xésimo ensayo ocurre éxito, en total hubo X ensayos para obtener R éxito. Entonces, la probabilidad del evento A es, lo piensan un momento, si yo hago X menos un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P, ¿cuál es la probabilidad de obtener R menos un éxito en esos X menos un ensayo? Esa es la definición de distribución binomial. Es decir, la probabilidad del primer evento A es, se calcula a través de la ley de probabilidad binomial con n igual x menos 1 y p. ¿Y eso qué es? P al número de éxitos, R menos 1, por Q al número de fracasos. ¿Cuántos son los fracasos? X menos un ensayo y hubo R menos un éxito, el número de fracasos fue la diferencia. X menos 1 menos, paréntesis, R menos 1, que es X menos R. Mientras que la probabilidad del otro evento B es P, porque P es la probabilidad de que ocurra un éxito en el xésimo ensayo, es la misma para cualquier ensayo y vale P. Como esa serie de repeticiones del ensayo de Bernoulli son independientes, los eventos son independientes y la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, y allí lo tiene. El resultado final es combinaciones de X menos 1 en R menos 1 por P a la R por Q a la X menos R. Están ocurriendo R éxitos, pero con la condición de que el éxito R sea en la xésima repetición. Entonces la probabilidad de A intersección B es X menos 1, combinaciones de X menos 1 en R menos 1, P a la R, Q a la X menos R. Me regreso aquí, ¿verdad? Estamos utilizando la noción de eventos equivalentes. El evento A intersección B equivale al evento, el evento X igual X chiquita, es equivalente al evento A intersección B. Entonces, la probabilidad f de x, que es la probabilidad de que x grande valga x chiquita, x ensayos para obtener el résimo éxito es combinaciones de x menos 1 en r menos 1, p a la r, q a la x menos r, y x puede valer r más 1, r más 2, puntos suspensivos. Ese modelo probabilístico lo llamamos distribución de Pascal con parámetros R y P. Y eso lo denotamos X igual PA de RP. Yo le puse un nombre a la distribución geométrica. Vamos a revisar. X la denotamos como que X sigue una geométrica con parámetro P. Y aquí decimos que X tiene una distribución de Pascal PA de RP. Hay dos parámetros necesarios para poder operar con el modelo probabilístico. ¿Cuáles parámetros? R. Porque queremos obtener el résimo éxito, y P, que es la probabilidad de éxito.
Yo no lo escribí, creo que no lo escribí en el material, que uno puede demostrar que una distribución de Pascal es la suma de variables independientes geométricas con parámetro P. La suma de R variables independientes, cada una de las cuales es geométrica con parámetro P, la suma es una distribución de Pascal. La media, la varianza y la desviación estándar son R sobre P. Para una Pascal, la media es R sobre P, la varianza es RQ sobre P cuadrado y la desviación estándar raíz de RQ sobre P cuadrado. Otra propiedad interesante. Si Y tiene una distribución binomial con N y P y X es Pascal con R y P, se puede demostrar. La demostración es muy sencilla. Lo que importa es entenderla como un enunciado verbal. ¿Verdad? Y es una binomial con N y P. Si en N ensayos yo obtengo por lo menos R éxitos, ¿cuántos ensayos habré realizado hasta la ocurrencia del Résimo éxito? N o menos. Me explico. Si yo tengo una distribución de Pascal y quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de, y supónganse que la distribución R vale 3. Voy a hacer ensayos hasta obtener 3 éxitos. Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que voy a hacer ensayos hasta obtener el tercer éxito? Y si yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que hacer 6 o menos ensayos? ¿Eso qué va a significar? Que en los primeros 6 ensayos obtengo por lo menos 3 éxitos. Lo repito, ¿verdad? X es una Pascal. Supóngase que R vale 3. Voy a lanzar una moneda hasta que me sale cara por tercera vez. ¿Cuál es la probabilidad que tenga que lanzar la moneda 6 veces o menos? Bueno, es la probabilidad de que en 6 ensayos obtenga por lo menos 3 éxitos. Eso es un par de eventos equivalentes. No es fácil verlo tan rápido, ¿verdad? Vamos a repasar. Voy a lanzar una moneda hasta que obtengo el tercer éxito. Y me pregunto cuál es la probabilidad que tenga que hacer 6 o menos éxitos. Bueno, ¿eso qué valores de X incluye? X igual 6. ¿Qué sería X igual 6? Que tenga que hacer 6 ensayos para obtener 3 caras. Bien, eso significa que en los 6 ensayos voy a tener por lo menos 3 éxitos, que es este otro lado que está aquí. ¿Y cuál es la probabilidad que tenga que hacer más de N ensayos? Bueno, que obtenga más de R éxitos en N ensayos de Bernoulli. Repito, si tengo una geométrica y quiero calcular la probabilidad que tenga que hacer más de 7 ensayos para obtener el tercer éxito, ahí hay algo malo. Menos mal que me detuve. Aquí es menor o igual. Ahí sí se va a ver. Yo mismo no lo estaba entendiendo. Aquí debe decir
menor o igual que F. Ok. Ejecutar ecuación y aquí tiene que ir menor o igual que F. Ahora sí lo podemos razonar. X es geométrica y B es binomial. Supónganse, si yo voy a lanzar una moneda hasta que me sale cara por tercera vez y me pregunto cuál es la probabilidad que tenga que hacer 6 o menos lanzamientos, significa que en esos 6 lanzamientos obtuve como máximo R veces el resultado que hay. Mientras, si me pregunto cuál es la probabilidad de obtener, de hacer más de N ensayos, será la probabilidad de que obtenga más de 3 éxitos en los primeros N ensayos. Eso lo vamos a aclarar con un ejemplo. Déjenme chequear mis apuntes que no me cuadra ese racionamiento. Es importante. Déjenme chequear mis apuntes. Distribución de Pascal. Está enredado. En un ejemplo lo vamos a entender. Déjenme chequear mis apuntes. Ya. En el primer caso, quiero demostrar que la probabilidad de que X sea menor o igual que L es la probabilidad de, ¿okay? Del lado de X, X es la Pascal. Sí, eso está mal redactado allí. Déjenme acomodarlo y lo vuelvo a explicar. La que es binomial es la Y. Ok. Entonces, la primera expresión tiene que decir X menor o igual que N. Y del otro lado, yo sabía que las había traspapelado. Marqué las dos. Ya lo vamos a explicar porque es importante. Ecuación. Aquí lo que debe ir es la binomial es Y debe decir allí mayor o igual que. Ya lo vamos a discutir y acomodar. ¿Sí? Ok. Y la segunda propiedad debe decir que X mayor que N es Y menor que N. Ok. Hasta yo mismo me confundí. Ok. Entonces, vamos a recapitular y que quede claro y todos contentos. Primera ecuación, ¿qué dice? Si X es una variable de Pascal con parámetros R y P, es decir, voy a hacer ensayos de Bernoulli hasta que ocurra éxito por R décima vez. Y la variable Y es binomial, que es el número de éxitos. Otro errorcito, vamos a acomodarlo.
decir R. Entonces ahora sí, lo explico poco a poco para que se entienda. La variable Y es una binomial con N y P. Y la variable X es una Pascal con R y P. ¿Cuál es el problema? Que yo voy a hacer ensayos de Bernoulli hasta obtener R éxito, es decir, hasta que ocurra el Résimo éxito. Si yo realizo, vamos a poner un ejemplo, voy a lanzar una moneda hasta que me salga cara por tercera vez y me pregunto cuál es la probabilidad que tenga que hacer 6 ensayos o menos. Es decir, si en 6 ensayos o menos obtuve el Résimo éxito, es porque en esos primeros ensayos obtuve por lo menos R éxito. Lo repito, lanzo una moneda hasta que me sale cara por tercera vez. El evento de que X sea menor o igual que 6, por ejemplo, significa que en 6 ensayos de Bernoulli obtuve por lo menos cara, por lo menos 3 veces cara. Y el evento, ¿cuál es la probabilidad de que en una Pascal tenga que hacer más de 6 ensayos para obtener cara por tercera vez? Significa que en los primeros 6 ensayos obtuve menos de 3 caras. Lo leen y traten de entender. Una vez más, lo repito. Para que tenga que hacer N ensayos o menos en una Pascal, tiene que ser que los primeros R ensayos ya obtengo por lo menos R éxito. Háganlo con un ejemplo. Y si tengo que hacer más de N ensayos, es porque en los primeros N ensayos todavía no he obtenido R éxitos. La segunda propiedad es fácil de entender. La primera es que hay que razonar un poquito más. Bueno. Esa es una propiedad que es estrictamente para fines de cálculo, para simplificar el cálculo en una distribución de Pascal, el cálculo de probabilidad. Distribución hipergeométrica, la más sencilla de todas las distribuciones. Si yo tengo n grandes elementos, un lote de artículos, K son de una clase defectuoso y los restantes n menos K de otra clase, bueno. Si yo tomo una muestra sin sustitución, es decir, cada artículo que saque lo dejo fuera y no lo tome en cuenta para escoger el otro artículo. Entonces, si yo elijo al azar y sin reemplazamiento n chiquita de los n grandes elementos y nos interesa esta variable que voy a definir aquí, ¿cuántos elementos de clase 1 me quedaron en la muestra? Es decir, número total de elementos clase 1 que resultaron escogidos o elegidos. Entonces estoy tomando n chiquita elementos al azar de un conjunto de tamaño n grande. Como la escogencia es al azar, eso lo que va a significar es que todas las formas posibles de escoger una muestra de tamaño n chiquita de un conjunto de tamaño grande, todas esas muestras al azar de tamaño n chiquita, lo llamamos, a cada una de esos conjuntos, de esas posibles muestras, la llamamos una muestra al azar de tamaño n. De un lote de tamaño n grande, por supuesto. Los objetos pueden ser indistinguibles, pero yo les puedo poner una etiqueta y marcarlos desde 1 hasta n grande.
conceptualmente. O sea, los puedo hacer distinguibles para contar. Cuando yo elijo muestras al azar, todas las posibles muestras que podemos obtener son X probables. Entonces, para determinar la distribución de probabilidad de X, la probabilidad de cada, ¿verdad? Déjenme bajar la pantalla. F de X chiquita es la probabilidad de X chiquita, es el número de casos diferentes en que puede ocurrir el evento X grande igual a X chiquita. Entre el número, ahí sería casos favorables, entre casos totales. ¿De cuántas maneras? ¿Cuáles son los casos totales? Tengo n grandes objetos, de los cuales n chiquitas son de una clase, y los demás, n grande menos n chiquita de otra clase. ¿Cuántos muestras? Cada muestra es un arreglo ordenado sin sustitución. Entonces tengo n grandes objetos que lo puedo permutar en n factorial maneras. De ellos voy a escoger n que se pueden permutar de n menos grande menos n factorial manera. Y aquí n factorial toma en cuenta el hecho de que como todos los objetos no son diferentes, cada permutación particular equivale a n factorial permutaciones como si considerara el otro. Entonces, el lado izquierdo, ¿qué es? ¿De cuántas maneras puedo construir un arreglo ordenado de tamaño n sin repeticiones de n grandes elementos, de los cuales n chiquitas son de una clase y n grande menos n chiquita de la otra clase? Eso ya lo habíamos estudiado. Eso numéricamente, conceptualmente no es lo mismo en principio, porque yo puedo identificar los elementos de alguna manera. Permutas, ¿de cuántas maneras puedo permutar? N grandes objetos, de los cuales n chiquitas son de una clase y n grande menos n chiquita de la otra clase. Entonces, n factorial entre n factorial por n menos n chiquita factorial. Piensen un momento, si yo tengo 10 artículos y saco 3, eso es, ¿qué significa? Que dividí el conjunto de 10 elementos, uno de tamaño 3 y otro de tamaño 7. Es decir, cuando yo tomo una muestra, lo que hago es fraccionar el conjunto original en dos conjuntos. Uno donde va a haber 3 elementos y otro donde va a haber 7 elementos. Es decir, el razonamiento sería el mismo si en lugar de escoger 3 elementos de 10, escojo 7 de 10. ¿Cuándo ocurre que X grande igual a X chiquita? Y se traspapeló un espacio. ¿Cuándo ocurre que X grande igual a X chiquita? Cuando en la muestra me quedan X chiquita de los K elementos. De los K, ahí hay algo raro. Ahí no debe decir. Vamos a buscar el enunciado original. No, sí está bien. El lote contiene K de una clase y n menos K de la otra clase. Entonces, ¿cuándo ocurre que X grande es igual a X chiquita?
Bueno, cuando en mi muestra me quedan X chiquita de los K elementos clase 1 y N menos X chiquita de los elementos clase 2. Si yo le pudiera poner una etiqueta e identificar cuáles elementos son de una clase y cuáles son de otro, no importa que las esté asignando correctamente. Esto es para contar nada más. Los K elementos clase 1 yo los puedo numerar de 1 a K. Y los N grande menos K elementos de la otra clase los puedo numerar como K más 1, K más 2 hasta K más N. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes mi muestra va a tener X chiquita elementos clase 1 y N menos X chiquita elementos de clase 2? Usamos el principio de la multiplicación. Mentalmente nos imaginamos que un procedimiento con dos etapas. Primera etapa, escojo X chiquita de K elementos. Esos son combinaciones. K factorial entre X factorial por K menos X factorial. Y segunda etapa, de los restantes N menos K, elijo N chiquita menos X. Y aquí está. Combinaciones de K en X por combinaciones de N menos K a N menos X. Esos son los casos favorables al evento X grande igual a X pequeño. Y nos queda que la función de probabilidad de X igual a X es combinaciones de K en X por combinaciones de N menos K en N menos X entre combinaciones de N grande tomadas N a la vez. Tomados los elementos N a la vez. ¿Qué valores puede tomar X? Bueno, muy fácil. Supónganse que en un lote hay 5 defectuosos y yo tomo una muestra de tamaño 4. ¿Cuántas defectuosas me pueden salir? Como máximo 4. Repito, si tengo 5 defectuosas y elijo una muestra de tamaño 4, en esa muestra lo más que puede haber es 4 defectuosas. Y si elijo una muestra de tamaño, repito, si tomo una muestra de tamaño n y hay k elementos de una clase, por ejemplo, si tengo 5 artículos defectuosos y tomo una muestra de tamaño 4, lo más que me pueden salir son 4. Si tomo una muestra de tamaño 5, lo más que me pueden salir son n unidades defectuosas. Pero si mi muestra es de tamaño mayor que k, puede coincidir n con k, porque si hay 5 defectuosos y la muestra es de tamaño 5 aquí, n será 5 y 5 será k. Pero si yo tengo 5 defectuosos y tomo una muestra de tamaño 10, pueden llegar a salir en la muestra los 5 artículos defectuosos. Es decir, cuando el tamaño de la muestra es mayor que k, la variable x puede valer de 0 a k. Obviamente, ahí no lo vamos a escribir. Ese modelo probabilístico, cuando hay valores de x que exceden algún valor de los parámetros, esas probabilidades tienen que dar 0, porque no van a estar incluidas como posibilidades. ¿Okay? Por ejemplo, si yo elijo, si tengo 10 defectuosas y tomo una muestra de tamaño 8, cualquier valor mayor que 8, su probabilidad será 0 según ese modelo. Bueno, a esta distribución la llamamos distribución hipergeométrica y tiene 3 parámetros, n grande, n chiquita y k.
Y eso lo escribimos así. X sigue una hipergeométrica con n grande, n chiquita y k. La media y la varianza son, la media es n por k chiquita entre n. Y la varianza es n chiquita por k entre n grande, por n menos k entre n grande, por n menos n entre n menos n. Nótense, si el tamaño de la muestra es pequeño respecto al tamaño del lote o conjunto de donde tomé la muestra, este último factor de aquí va a tender a 1. ¿Okay? Si n es muy pequeño, n chiquita es muy pequeño respecto a n grande, ese último factor se disipa, va a tender a 1. Y eso se va a parecer, ya lo vamos a ver, a otra distribución. Allí lo tiene. Si yo llamo P a la cantidad K entre N grande y Q a 1 menos P, que es N menos K chiquita entre N grande, si N es grande, la función de probabilidad hipergeométrica se aproxima a la distribución binomial. Es decir, esto que está aquí se puede aproximar a esto que está aquí. ¿Con qué probabilidad de éxito? K entre N, porque K entre N grande será la probabilidad de que un artículo elegido al azar en un lote de N grande artículos, ¿verdad? Si hay K artículos defectuosos y en N grande artículos, la probabilidad de que uno, cualquiera de ellos, sea defectuoso es K entre N grande. Es una aproximación. ¿Por qué? Porque como el valor de n grande es muy grande respecto al valor de n chiquita, este término, ese que acabo de marcar, tiende a 1. Entonces, la probabilidad de que cualquier artículo escogido, cualquier elemento escogido, sea de un tipo específico, es k chiquita entre n grande. Porque si n es grande, o sea, estrictamente, si elijo un artículo o un objeto, la probabilidad de que sea de una clase es k chiquita entre n grande. Cuando voy a escoger el próximo, me quedan k menos 1 artículos, k menos 1 elementos, en n menos 1. Pero si n es grande, esa probabilidad es aproximadamente igual a k entre n grande. Bueno, eso tiene una serie de demostraciones con límites. En la práctica, lo que nos interesa es cuál regla práctica pueden usar para aproximar la hipergeométrica por una binomial. Pongo para mantener la estética. Recuerden, el aula baja en esta versión corregida, que ya la voy a poner. Cuando el tamaño de la muestra representa 5% o menos del tamaño del lote o del conjunto original, esa aproximación se ha demostrado que funciona razonablemente bien. La hipergeométrica se puede aproximar por la binomial. Hay varias reglas. La regla usual es que si el tamaño de la muestra es menos del 5% del tamaño del conjunto donde se obtuvo la muestra, esa aproximación funciona razonablemente bien. Bueno, descanso 10 minutos, este video es corto. Viene el próximo video, vamos a ver la distribución de Poisson, sus propiedades y los ejemplos relativos a todas estas distribuciones
discretas. ¿Ok? En aproximadamente, tengo que subir al aula el video y el archivo corregido. Ya saben, el tema 4, lectura 1, errores de transcripción. Lo vuelven a descargar para que no tenga errores ni contradicciones. 20, 30 minutos estamos de regreso con el próximo video.